Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta quinta plenaria 2023 de la Red de Establecimientos para la Innovación en Evaluación, más conocida como Red Sin Nota. Hoy día entonces vamos a abordar una temática que apareció también como un interés en la recogida que hicimos de temas que ustedes querían abordar dentro de la red, que es la evaluación y el componente socioemocional, algo que además cobró particular interés a partir de la pandemia, ¿no? Donde tuvimos un recordatorio bastante brutal de la importancia de darle, de poner esa dimensión en un primer plano, ¿no? Y eso en relación con trayectorias, temáticas de justicia social, la relación con la autoestima. Entonces, para eso yo voy a dar solamente un muy breve enmarque inicial como para que aterricemos en la temática. Y luego vamos a tener a nuestros invitados. Hoy día tenemos presentaciones de distinta naturaleza. Vamos a tener un colega que va a presentar un enmarque teórico-práctico desde su investigación acerca del tema. Y luego vamos a tener la experiencia de una de las escuelas de la red en cómo ellos han trabajado el componente socioemocional en conexión también con la dimensión evaluativa. Y después de las presentaciones, entonces vamos a tener un espacio para comentarios, preguntas, cosas que las demás escuelas quisieran compartir, que han hecho en esa dimensión, preocupaciones que tengan, orientaciones que necesiten. Y a partir de eso, entonces, poder ir profundizando en el tema. Y finalmente, voy a usar el último ratito para hacerles el recordatorio de lo que les mandamos hoy día de la encuesta para el pilotaje de la plataforma de la red, porque desde el fondo estamos haciéndole mejoras a partir del fondo Valentín Letelier. Hicimos mejoras, pero necesitamos que prueben si esas mejoras responden a lo que se necesitaba o hay que hacerle nuevos ajustes. Entonces ahí les voy a volver a explicar dónde meterse, dónde está la encuesta, qué cosas explorar. Bien, entonces solamente como enmarque inicial, quería mostrar unas láminas que nos recuerdan un poco cómo la evaluación está relacionada con el componente socioemocional. Estos son unos trabajos que una profesora de Estados Unidos de arte generó con sus estudiantes cuando les preguntó, les sobraban un montón de hojas de respuesta no utilizadas de pruebas estandarizadas y les dijo que usaran eso para hacer creaciones artísticas de cómo los hacía sentir esta evaluación. Y ahí pueden ustedes ver más o menos qué es lo que salió, ¿no? O sea, vemos la figura de una niña donde le está saliendo una especie de bala por la cabeza que está hecha de estas hojitas. Eh, Vemos también que ahí hay una alusión al estrés, a que esto no te define, no define tu futuro, emociones negativas, imágenes muy fuertes, muy violentas, ¿no? O sea, hay que recordar que la evaluación, sobre todo cuando se la practica desde una perspectiva más tradicional y exclusivamente sumativa o de calificación, puede tener consecuencias importantes en las personas. De la misma manera, tiene relaciones con lo emocional, la autoestima, pero también con visiones o roles sociales de la evaluación en el orden social, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen acá, vemos un conjunto de padres haciendo vigilia para que sus hijos sean aceptados en escuelas de alto rendimiento, donde vemos entonces que el poder de la evaluación también tiene que ver con que determina el futuro de las personas y además tiene consecuencias en la trayectoria de vida de los y las estudiantes. Y a la inversa abajo vemos las emociones positivas que genera, pero positivo muy de competencia y de quien obtuvo los buenos resultados en algo, que es distinto a la experiencia de los que quedan excluidos de esa selección. Para hacer el contraste, solo mostrar unas citas que vienen primero de una investigación, de dos investigaciones en realidad,
de testimonios de estudiantes que habitan culturas evaluativas más tradicionales, en este caso de liceos emblemáticos. Y acá, por ejemplo, en un grupo focal de estudiantes, hay emociones asociadas. Y me sentí súper mal cuando obtuve una mala nota. Y cosas como yo sé que soy malo para casi todo. Y como la concepción de cómo la forma en que se trabaja la evaluación puede determinar finalmente que yo genere una identidad de fracaso con respecto a una disciplina en particular. También tiene que ver con el estrés, hacia qué nos disciplina este régimen evaluativo centrado en los hitos de calificación, en el rendimiento, ¿no? Acá es un estudiante señalando que tampoco se duerme, porque hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Llega a la prueba y tiene tanta materia en su cabeza como que al final no hay aprendizaje profundo acá, sino que lo que tenemos es un estudiante estresado que tiene que cumplir con la prueba para recibir la nota. Y por otro lado tiene consecuencias en términos de lo social. Acá hay un estudiante, por ejemplo, que reflexiona que nos hemos vuelto demasiado individualistas con el tema de mi prueba y mi nota. E incluso el tema de considerar, por ejemplo, que no es bueno que a todos les vaya bien, porque si uno quiere estar en el 10% para el ranking de selección a la universidad, tiene que ser uno solo, dice. O sea, también hay una consecuencia en términos del concepto de sociedad y de relación humana que se empieza a generar a partir de la evaluación, y dice el estudiante, ¿no? Eso fomenta la competencia, pero a veces ni siquiera una competencia sana. A veces yo he dudado de darle la respuesta a un compañero de alguna tarea. Nunca lo he hecho, pero me he puesto a pensar, si todos tuviesen puros 7, no podría destacar tampoco. También tiene incidencia en términos de sus consecuencias sociales y lo que genera. Acá, esto es de la investigación de Alejandra Falabella. ¿Qué es lo que le pasa a las escuelas, ¿no? Cuando estamos en esta cultura de los resultados de pruebas externas? Esta es una directora que va a la municipalidad y se muestran los resultados, ¿no? Y esta exposición de resultados no es para ver qué necesita la escuela o tener un diálogo más horizontal, sino que directamente para eh, etiquetar escuelas buenas y escuelas malas, ¿no? Entonces la directora ahí señala que fueron insultados por la persona, digamos, que estaba presentando ahí, eh, y que claro, que las escuelas con desempeño pobre no sirven para nada desde el director hacia abajo, que no tenemos, que hay que deshacerse de estas escuelas. Y dice, él no sabe el trabajo que hacemos acá. En esa reunión me fui al baño, me fui a llorar, nos dijo que no servíamos para nada, directores, profesores. He dado toda mi vida por esta escuela, sus palabras me ofendieron de verdad. O sea, también acá la evaluación de la escuela, que genera emociones, genera frustración. O sea, cuando nos concentramos también en el rendimiento externo, también las emociones que se generan no son las más positivas. Eh, y por otro lado, hay un estudiante acá diciendo que esto también afecta la relación profesor-estudiante. Eh, o sea, que cuando son pruebas con calificación o pruebas de alternativas, hay poca relación con el profesor. No permite una retroalimentación, no se evalúa el proceso, sino que es solo un resultado, y eso aleja a los profesores. Entonces también afecta las relaciones entre los actores de la comunidad. Y para cerrar, quería contrastar con testimonios que vienen de las escuelas de la red y qué es lo que pasa cuando se hace este cambio de cultura evaluativa. Por ejemplo, los apoderados y apoderadas señalan que se trabaja de una forma más entretenida, hay una internalización de los aprendizajes en el diario vivir, o sea, se le encuentra sentido, no es solo para rendir en la prueba. Hay contento, hay satisfacción, esto en un periodo de incertidumbre, porque esto se recogió en pandemia. Involucra a la familia, se ven avances en los estudiantes, no se estresa y tampoco se frustra, dice esta apoderada, y genera mayor autonomía, menor dependencia en el aprendizaje. Así también tenemos estudiantes que hablan que se entienden mejor así las actividades, que es más entretenido, eh, que conocen mejor a sus familias, que le encuentran sentido. Y acá, bueno, tenemos otra estudiante hablando del proyecto que tuvimos en Valparaíso, del Liceo Técnico de Valparaíso, que claro, al principio al hacer un cambio era un poco caótico, pero se fueron acostumbrando.
pero además que el poder trabajar en esta lógica de evaluación le da más vida a un trabajo, es menos lineal, aprenden a colaborar con otros, con los que no colaboraban antes, que otros lo ayuden, y sino quedarse así solo, como en una prueba normal que uno está ahí y no le preocupa el resto. O sea, en contraste a la visión competitiva de la otra lógica, acá aparece lo social, lo colectivo. Y además, dice ahí, sacar un poco más de lo que uno lleva dentro para que uno se exprese. O sea que en el fondo, esta cultura evaluativa distinta genera que la persona sienta que lo que se está haciendo tiene sentido, resuena con su vida, le sirve para expresarse, ¿no? Eh, entonces quería partir con ese contraste y como con la escucha de la voz de los actores de la comunidad y cómo viven esto en una cultura y en otra, ¿no? O sea, como para hacer evidente por qué estamos conectando la evaluación con el componente socioemocional. Entonces, después de ese enmarque, voy a dejar con ustedes a Rodolfo Bachler, que nos va a también hablar de este tema. Él es psicólogo, magíster en estudios cognitivos por la Universidad de Chile y doctor en psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Su línea de investigación combina filosofía de la mente y psicología, habiéndose dedicado inicialmente al estudio de las concepciones que tienen los profesores y profesoras sobre el rol de las emociones en los procesos educativos. Actualmente es investigador responsable del proyecto Fondesit Iniciación, Evaluación de la Formación Emocional Inicial Docente de las carreras de Pedagogía en Educación Básica en Chile. Rodolfo, te escuchamos. Solamente decirles que mientras presenta Rodolfo y también la Escuela Ciudad de Berlín, ustedes pueden ir dejando comentarios, preguntas, cosas que quieran agregar a través del chat y después vamos a tener también un espacio de conversación abierta. Ahora sí, Rodolfo, te escuchamos. Perfecto. ¿Te ve la presentación? Sí, pero todavía no está en modo presentación todavía. Ahora Ahí sí, sí. ¿no? Sí. Buenísimo. Muchas gracias, Teresa, por la invitación. Me encanta el tema. Como decía Teresa, y me encanta la red. Me encanta la red. Lo poquito que me comentó Teresa me pareció fascinante la idea y el trabajo que están haciendo. Yo me he dedicado a trabajar principalmente eh, las concepciones que tienen los profesores sobre el papel de las emociones en los procesos educativos y, como decía Teresa, actualmente la formación emocional inicial docente. Y, por supuesto, eso involucra de manera muy importante las maneras de entender la evaluación y su relación con las emociones. Así que consideré que esta invitación era una muy buena oportunidad para comenzar a plantearme este tema de manera un poco más rigurosa, ¿no? Uno siempre tiene intuiciones al respecto, pero no siempre esas intuiciones se traducen en ideas más concretas. Entonces, bueno, yo quiero eh, decirles que he estructurado mi presentación considerando tres grandes temas o tres grandes áreas desde las cuales se puede pensar, creo yo, en la relación que hay entre emociones y evaluación. En primer lugar, y bueno, se puede mirar esto, digamos, de manera más o menos lineal, pensando en todo lo que ocurre con el aprendizaje antes de la evaluación y cómo las emociones participan allí, pero también podemos mirar lo que ocurre en términos emocionales durante la evaluación, digamos, cuando la gente está a punto de ser evaluada o cuando está en el mismo proceso de responder una prueba, y también podemos mirar las consecuencias que tiene emocionalmente la evaluación después de que ella ha sido realizada. Me parece que casi todas los comentarios que aparecían ahí, las citas que nos leyó Teresa, que nos presentó, tienen que ver con este último aspecto, ¿no? Lo que ocurre después de la evaluación, cómo se sienten las personas después de que han sido evaluadas de una manera o de otra. Entonces, tal vez pueda ser interesante pensar también un poco acerca de lo que está ocurriendo previamente en nuestro sistema educativo, que también tiene directa relación con la evaluación. Entonces, voy a partir por lo primero, hablar un poco acerca del aprendizaje como un fenómeno emocional y no dar por hecho algunas ideas que están muy instaladas en nuestra cultura, que ven el aprendizaje como un proceso estrictamente cognitivo. De hecho, la primera reflexión que quiero hacer tiene que ver con la idea del componente socioemocional de la evaluación. Ese es el título que, de manera, digamos,
intuitiva se le colocó a la conversación que vamos a tener el día de hoy. Y yo me pregunto por qué está la idea de lo socioemocional. ¿Por qué se ligan las emociones con lo social, que evidentemente están ligadas, pero por qué se hace esa ligación de manera natural y sin embargo no se hace la ligación con el aprendizaje, con lo cognitivo, con los procesos cognitivos? ¿Por qué no decimos componente sociocognitivo emocional de la evaluación, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que esto no es trivial, yo creo que esto obedece a una cierta mirada que está muy instalada en nuestra cultura respecto de las emociones. Sin darnos cuenta, creo que tenemos concepciones muy profundas respecto de que las emociones tienen un vínculo muy potente con nuestro desarrollo personal y con nuestras relaciones sociales con otros y otras. Pero no así con aprender matemáticas, con aprender historia, con aprender lenguaje, etc. Ahí parece ser que tenemos una visión distinta, mucho más dualista, que considera que las emociones, si bien ahí influyen de alguna manera, no son parte constitutiva de lo que entendemos por aprender en ese ámbito, en el ámbito digámoslo así, de los contenidos duros del currículum. En cambio, sí, nos parece muy lógico, nos parece muy intuitivo entender que las emociones son un componente central de aquello que podríamos llamar el desarrollo personal, el cambio de actitudes, el vínculo con otros, el aprender a relacionarnos, etcétera, etcétera. Entonces, para hablar un poco acerca de esto, hay que entender primero que esta idea, que nos parece tan obvia y que no nos cuestionamos, ha sido instalada a partir de una cultura que hay en torno de las emociones en general y de las emociones en educación en particular. Yo me gusta nombrarlo como el problema de la educación emocional. La idea de la educación emocional como un obstáculo epistemológico, ¿no? La idea de obstáculo epistemológico hace referencia a aquellas nociones, aquellas creencias que están tan instaladas en nuestra cultura que nos dificultan ver las cosas desde otro punto de vista. Y la educación emocional, el concepto de la educación emocional se instaló tan fuertemente en nuestra cultura educativa que se asume que esa es la manera de pensar en el papel que las emociones juegan en el proceso educativo. Vamos a ver cuáles son las características de esta educación emocional. Pero se hace muy difícil pensar en otro tipo de mirada, tener otro tipo de perspectiva para analizar el papel de las emociones en los procesos educativos que salga fuera de estas ideas de la educación emocional. Entonces, lo primero que quiero hacer es debatir un poco respecto de esta perspectiva de la educación emocional. Yo digo que la educación emocional está sustentada en tres pilares principales que surgen, por un lado, de la psicología positiva y la educación positiva, que es un movimiento importante en el mundo. Por otra parte, la inteligencia emocional, que todos y todas conocen, creo yo, muy bien porque es extremadamente famosa y lucrativa también la idea de la inteligencia emocional. Y finalmente, la idea del social and emotional learning. Cada una de estas, que digamos pilares, de estos pilares, contribuye con diferentes aspectos a instalar ciertas nociones, con diferentes ideas clave, para instalar nociones acerca de cuál es el papel que las emociones juegan en los procesos educativos. Por ejemplo, la inteligencia emocional, y esto es un resumen, por supuesto, de lo que yo considero central, instala la idea de que las emociones son algo que debe ser controlado o, dicho de una manera un poco más suave, regulada. Es decir, que hay una primacía de la cognición por sobre la emoción. La cognición es la encargada de controlar o regular nuestras emociones. Por otro lado, la psicología positiva, que es una nueva forma del conductismo, porque surge en Estados Unidos al alero, o digamos, desde la investigación que realiza Martin Seligman, que es un conductista reconvertido, instala muy fuertemente la idea de que existen emociones buenas y malas. Por supuesto que si le preguntamos así a quienes adhieren a la idea de la psicología positiva, me va a decir que no, en verdad las emociones no son buenas y malas. Pero en verdad hay múltiples pruebas a través de las publicaciones, de las charlas, de los cursos que se dictan, de que finalmente existe esa creencia de que
hay algunas emociones que nos hacen bien y otras que nos hacen mal. De hecho, tristemente, en nuestro país existe un famoso psicólogo que se hace llamar como coach emocional, que sacó un paper en algún minuto donde mostraba matemáticamente, a pesar de que era una farsa, eso se descubrió después, pero supuestamente mostraba cómo si uno lograba tener más o menos 5.000 experiencias emocionales de las llamadas positivas en su vida, entraba en un estado de conciencia diferente, que era mucho más parecido a lo que llamamos bienestar, placer, disfrute, gozo, etc. Está muy instalada la idea de que hay que privilegiar estas emociones llamadas positivas porque son las únicas emociones que verdaderamente nos hacen bien, ¿no? Sabemos todos por experiencia personal que eso no es correcto. De hecho, los mayores aprendizajes en nuestras vidas se efectúan a partir del dolor. No nos gusta vivir ese tipo de experiencias, eso es muy cierto. Pero otra cosa distinta es decir que esas experiencias no generan aprendizaje. Y finalmente, desde la idea o desde el paradigma del aprendizaje socioemocional, se establece, y esto tal vez es lo más importante para lo del día de hoy, la idea de que las emociones tienen algo que ver, tienen fuertemente que ver, perdón, con el desarrollo personal y la convivencia escolar, pero no así con el aprendizaje, como decía hace un rato, de estos contenidos más duros del currículum, con los cuales el sistema educativo finalmente es evaluado más allá de que estemos de acuerdo o no respecto a este punto. Finalmente, se evalúa a las escuelas por cuánto aprenden matemáticas, lenguaje, historia, los niños y las niñas. Insisto, no significa eso que yo esté de acuerdo con esa perspectiva, pero eso es así como ocurre. Y esta mirada instala la noción de que las emociones no tienen que ver directamente con ese tipo de aprendizaje, pero sí están ocupando un lugar central para el desarrollo personal y la convivencia. Entonces, detrás de esta perspectiva de la educación emocional, finalmente, se encuentra la idea de que emociones y cognición son dos procesos de distinto tipo y que aprender es un proceso cognitivo y las emociones son otra cosa que, si bien influyen o acompañan los procesos de aprendizaje, eh, son solo eso, no son parte constitutiva del aprender. Las emociones, dicho de otra manera, serían parte del contexto en el cual los procesos de aprendizaje se producen. Pero aprender no es un fenómeno emocional en sí mismo. Yo quiero discutir esta idea porque me parece que no tiene anclaje en la investigación más reciente acerca de las relaciones emoción-cognición. Esta es una idea que está muy instalada en nuestra cultura educativa, en nuestra cultura en general, por cierto, y particularmente también en nuestra cultura educativa. De hecho, yo he desarrollado investigación sobre este tema y aquí hay unos resultados, por ejemplo, con una muestra de 470 profesores de educación básica en Chile, evaluados mediante dilemas, para ver qué concepción tenían respecto del papel que las emociones juegan en los procesos educativos, y la gran mayoría de los docentes adhieren a la perspectiva que está en el centro, que es justamente la idea de que el aprendizaje es un proceso cognitivo y las emociones son estados que acompañan o son parte de del contexto en el cual el aprendizaje se produce, pero no son parte constitutiva del aprendizaje, ¿no? A la derecha, con un grado de adhesión mucho menor, se encuentra la concepción que nosotros hemos llamado integración emocional cognitiva, que es la idea de que aprender es un proceso que se inicia en emociones. Por lo tanto, las emociones ocupan un lugar central en el proceso de aprendizaje, y aprender es transformar lo que sentimos en representaciones mentales. En otro estudio que realizamos, pero que no lo hemos publicado todavía, utilizamos un cuestionario de dilema, un cuestionario español de dilema, para conocer las perspectivas que los profesores tenían acerca de la evaluación. Y este cuestionario está hecho considerando tres concepciones acerca del aprendizaje y de la evaluación. La concepción directa, que considera el aprendizaje como un proceso de transmisión lineal y de carácter objetivo, es decir, aprender es captar objetivamente la realidad, versus una concepción interpretativa, que es la que está en el medio, que considera que el aprendizaje, si bien es directo y consiste en captar objetivamente la realidad, el aprendizaje es influido por procesos psicológicos que median el aprender,
y por lo tanto los conocimientos previos de los estudiantes, por ejemplo, son muy importantes, aun cuando la labor de los profesores al momento de evaluar es detectar los aprendizajes erróneos para cambiarlos, modificarlos o reemplazarlos por aprendizajes correctos. Y finalmente la concepción constructivista, que es la idea de que el aprendizaje siempre es un mapa, el resultado del aprendizaje siempre es un mapa que no refleja directamente cómo es la realidad, y en términos de la evaluación, lo que aquí se sostiene entonces es que lo que hay que favorecer a través de la evaluación es la reflexión respecto de lo que uno piensa y la comparación de esas ideas que uno tiene respecto a un tema con las teorías científicas, para poder tomar conciencia en qué se diferencian mis puntos de vista respecto de lo que dice la ciencia y entonces generar metacognición. Entonces, cuando evaluamos, en este caso una muestra de más de 700 profesores, afortunadamente muchos de los profesores adhieren a la perspectiva constructivista. Sin embargo, en segundo lugar, se encuentra la creencia de que el aprendizaje consiste en reflejar objetivamente la realidad. Por lo tanto, cuando evaluamos, lo que hacemos, lo que debemos hacer es detectar aquellas ideas que son erróneas para poder reemplazarlas por otras que son correctas. Entonces, si se fijan, la alternativa 2, correspondiente a esta visión interpretativa, respecto de la pregunta de si sería bueno que los estudiantes se autoevalúen, la respuesta en este caso es que sí, que es positivo, pero porque aquello fomenta la responsabilidad y el compromiso de los alumnos. Pero finalmente, a donde tenemos que llegar con la evaluación es a detectar aquellas ideas que son incorrectas para poder reemplazarlas por las ideas correctas. O sea, en esta concepción no se fomenta, en último término, la reflexión sobre el conocimiento y su contraste con ideas que derivan de la investigación científica. Bueno, había dicho entonces que me gustaría a mí discutir todo esto y tratar de plantearlo desde una perspectiva diferente. Lo que yo sostengo es que aprender no es un proceso cognitivo que consiste en representarnos el mundo de manera objetiva. Lo que yo sostengo es que el aprendizaje es un proceso que transita desde las emociones hasta la transformación de estos estados afectivos en representaciones mentales, siguiendo de manera muy importante ideas de Antonio Damasio, por ejemplo, y su hipótesis de los marcadores somáticos. No sé si lo conocen, pero lo podemos comentar si es que a alguien le interesa en las preguntas posteriores. Eh, Damasio muestra que cada vez que nosotros tomamos una decisión o nos aproximamos a un nuevo conocimiento, lo primero que nosotros tenemos es un cambio a nivel fisiológico, un marcador somático. Se produce en el cuerpo un registro sensitivo que consiste en un cambio, por ejemplo, en la conductividad eléctrica de nuestra piel, en el ritmo cardíaco, en la sudoración de las manos, etc. Eso es lo primero que nos pasa cuando nosotros estamos aprendiendo. La mayoría de las veces no somos conscientes de este cambio y en algunas pocas ocasiones, cuando la emoción es muy fuerte, nos damos cuenta, pero eso está siempre allí presente. Digamos entonces que aprender no consiste inicialmente en captar algo, sino que más bien en sentir algo. Ese es el primer paso de la emoción. En algunas ocasiones logramos avanzar hacia estadios posteriores y vamos transformando estas sensaciones que tenemos, que también podríamos llamar intuiciones, en representaciones mentales, y en algunos, o sea, en ideas, palabras, imágenes. Y en algunos casos, muy poquitos, logramos incluso poder hablar acerca de lo que hemos aprendido y lo podemos poner en declaraciones escritas o en conversaciones con otros y otras. Normalmente cuando nosotros evaluamos, solamente evaluamos esta última parte del proceso en que consiste el aprendizaje, que parte en estados emocionales y que luego va derivando en procesos de transformación de esas emociones en representaciones mentales y a veces en lograr hacer declaraciones con aquello que hemos aprendido. Cuando evaluamos solamente esta última parte. Todas las primeras etapas del procesamiento quedan como una caja negra, quedan como algo sobre lo cual nuestros instrumentos de evaluación no logran abordar, no logran entrometerse para tener una cierta mirada respecto a ello.
Si uno entiende el proceso de aprendizaje de esta manera, entonces me parece a mí también que se deduce lógicamente que toda educación es emocional. No existe una educación cognitiva, por decirlo así, y otra educación que sería de características emocionales a través de un curso en el cual nos están hablando de cómo regular nuestras emociones. Por ejemplo, si estamos aprendiendo matemáticas, si estamos aprendiendo lenguaje, estamos experimentando cosas. Nos demos cuenta a veces o no nos demos cuenta. No todo el mundo, por cierto, mantiene esta perspectiva, pero nosotros lo hemos investigado empíricamente a través de cuestionarios, a través de focus group, entrevistas, y encontramos profesores que cuando nos hablan acerca del aprendizaje y de las emociones nos dicen cosas como estas. Por ejemplo, un profesor de la Calera decía, cuando le preguntábamos por las emociones que se dan en la sala de clase, nos relató, este profesor era de biología, un caso en el cual estaban viendo un video del tigre de Tasmania, un animal que se había extinguido, a propósito de una clase sobre extinción de las especies. Y decía este profesor que los alumnos se habían puesto muy tristes al ver este video, que él había notado, incluso a algunos se les habían humedecido los ojos. Y entonces dice el profesor que él encontró que el objetivo se había logrado, porque si los estudiantes se habían logrado conectar emocionalmente con el contenido a tratar en la clase, entonces ya había aprendizaje. Otra profesora, en este caso una profesora española de filosofía, preguntaba también, consultaba también respecto de las emociones que se dan en la sala de clases, decía que en filosofía a veces cuando se habla de ciertos tópicos, por ejemplo, vinculados a los derechos humanos, hay estudiantes que se molestan, que se enojan con ciertas posturas filosóficas más incluyentes. Pero la profesora decía que esa molestia, esa rabia no era un problema, sino que todo lo contrario era algo deseable, era algo que se busca que ocurra, porque si el estudiante se molesta con lo que yo estoy diciendo, quiere decir que se está conectando emocionalmente con el contenido de aprendizaje y está en acción, digamos, aprendiendo respecto de aquello. No es la mirada más popular. Normalmente entendemos el aprendizaje como otra cosa, como digo, hacer representaciones respecto de la realidad, y las emociones no, en esa perspectiva no suelen ocupar un lugar, ni tampoco, por cierto, en la evaluación. Entonces, bueno, para cerrar esta primera parte de la presentación, yo considero que una evaluación que contemplase una perspectiva del aprendizaje como un fenómeno emocional debiera tener preguntas, debiera tener maneras de evaluar que conecten, o sea, que remitan a las emociones. Por cierto, esto es muy intuitivo lo que voy a decir, pero deben haber muchas otras formas más creativas y más interesantes de presentarlo, pero creo que tendría que haber preguntas del tipo: ¿qué emociones te provoca estudiar esta materia? ¿No? O en una escala de 1 a 10, si lo hiciéramos de manera más cuantitativa, marca el grado en el cual el contenido de aprendizaje te provocó las siguientes emociones: rabia, alegría, entusiasmo, tristeza, aburrimiento, etc. O qué grado de importancia le asignas a esta materia y por qué. O de qué forma se conecta esta materia con tu vida cotidiana. Insisto, son solamente unas pequeñas intuiciones que tiré preparando la presentación, pero lo que quiero decir es que la evaluación tendría que considerar este carácter emocional del aprendizaje y debiera de alguna manera buscar fórmulas para poder evaluarlo, si es que consideramos que vamos a evaluar, por cierto. El otro gran tópico que suele estar presente en la literatura cuando se relacionan emociones y evaluación es el tópico de la ansiedad frente a la evaluación, o las emociones que la evaluación en sí misma suscita. Antes estábamos hablando del proceso de aprendizaje previo a la evaluación. Ahora estamos hablando de lo que ocurre poquito antes de que la evaluación se produzca o cuando la evaluación ya se ha producido e incluso posteriormente. Me parece que casi todos los extractos que nos leyó Teresa hablan un poco del impacto emocional que la evaluación tiene a posteriori. Entonces, la investigación, digo, se ha centrado mucho en la idea de la ansiedad. De hecho, el libro, el Handbook de Emotion y Education de Peckrum y Lilienbrick García, del año 2015, dice que este es el tema central de estudio en la investigación cuando se analizan las relaciones entre emociones y evaluación. O sea, las ideas acerca del aprendizaje como fenómeno emocional no están presentes. Se considera que lo único importante al momento de estudiar
el componente emocional de la evaluación son las emociones que la evaluación suscita y normalmente la ansiedad. ¿Ok? Por cierto que esto es muy real. Las evaluaciones generan mucha ansiedad y generan mucho estrés. De hecho, hay investigaciones que muestran que de todos los episodios estresantes que personas jóvenes que están estudiando experimentan en su vida, en el lugar 8 y el 9 se ubican cuestiones que tienen que ver con experiencias en el sistema escolar o en el sistema universitario, ¿no es cierto? Ser suspendido en el colegio o ser afectado o no, como veíamos en los extractos que nos presentó Teresa, a partir de una prueba de selección, por ejemplo, para la universidad o para un liceo emblemático. O sea, hay 42 factores que serían los más estresantes en la vida de los jóvenes, esto es un estudio norteamericano, y de esos 42 factores, el 8 y el 9 tienen que ver con cuestiones educativas y particularmente con cuestiones de evaluación. O sea, la evaluación es un elemento significativamente estresante. Podríamos decir que hay un ciclo eh, negativo, no virtuoso, entre la ansiedad, la evaluación y el estrés. La ansiedad, que es esa emoción que experimentamos como una manera de anticiparnos frente a lo que va a ocurrir, y que a veces se nos escapa de las manos y que a veces se sube demasiado de nivel y no podemos controlarla, vinculada a la evaluación, se traduce muchas veces en estrés, es decir, una sensación de desequilibrio entre lo que yo siento que soy capaz de hacer y lo que una determinada situación me demanda, por ejemplo, una evaluación. Entonces, esa ansiedad que se produce frente a la evaluación en muchas ocasiones en estos sistemas selectivos, en estos sistemas altamente estandarizados y que evalúan a todas las personas de la misma manera, se traduce muchas veces en estrés o, dicho de otra manera, en una sensación de incompetencia que me produce un desequilibrio emocional y que a su vez aumenta la ansiedad que voy a tener en futuras evaluaciones. Es un ciclo de retroalimentación que no es positivo, por cierto, y que tiene consecuencias en el desarrollo personal de los estudiantes. Esto depende desde cuestiones personales, variables propias a las características de personalidad de los estudiantes, hasta cuestiones sociales relacionadas con la familia, que tanto me presiona mi familia, por ejemplo, por que yo obtenga buenos resultados en el colegio, o la organización educativa que tanto énfasis pone en el hecho de que los resultados de la evaluación de aprendizaje estén en un cierto nivel. ¿Okay? Lamentablemente, la investigación desde este punto de vista solo se ha centrado en desarrollar estrategias, o principalmente se ha centrado en desarrollar estrategias para disminuir la ansiedad. Entonces, se elaboran o se sugieren técnicas de relajación previas a los sistemas de evaluación, ¿no es cierto? Con imaginería, donde yo me veo respondiendo la prueba y me está yendo bien, en fin. Pero no van al punto central de entender por qué se produce este ciclo nefasto. ¿Okay? Cosas como, por ejemplo, imaginar que ya estoy cerca de la etapa del examen y voy, digamos, visualizando que me va bien, que soy capaz de resolver las preguntas, etc. Finalmente, para ir cerrando ya, quiero referirme ahora a lo que se deriva después de la evaluación en términos emocionales. Básicamente me voy a centrar en la idea de que después de la evaluación hay una serie de aprendizajes que se producen, que son aprendizajes implícitos de características emocionales. ¿Ya? Así que evaluar no es solamente evaluar. Cuando nosotros somos evaluados y de manera reiterada en el tiempo, nosotros también vamos aprendiendo algo acerca de la evaluación, acerca de nosotros mismos, acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje, acerca de la vida en general, ¿no? No somos conscientes, generalmente no nos damos cuenta de todos estos aprendizajes que se producen. Lo que ocurre cuando nosotros somos sometidos a estos procesos de evaluación como mecanismo de aprendizaje implícito. Es normal que no nos demos cuenta, porque por definición los aprendizajes implícitos son aprendizajes no conscientes. Esto está muy estudiado en psicología cognitiva.
sabemos que nosotros no solamente aprendemos de manera explícita, es decir, con conciencia, sino que siempre, en toda situación educativa, hay también aprendizajes que son no conscientes, que ocurren sin que los estudiantes se percaten y muchas veces también sin que los profesores y profesoras tampoco sean conscientes de que esos aprendizajes se están produciendo. Son aprendizajes muy robustos porque están anclados en estructuras neuronales más antiguas que aquellos que tienen que ver con los aprendizajes explícitos, por lo tanto, van a tener mucha importancia después en nuestra vida y en nuestra manera de comportarnos y de proceder, y probablemente tienen que ver mucho con un ciclo endogámico que se produce en la educación, ¿no? Que nos cuesta tanto cambiar nuestras prácticas, en todo sentido, nuestras prácticas de enseñar, nuestras prácticas de aprender y también nuestras prácticas evaluativas. Entonces, yo me pregunto, y esto es como a modo de reflexión, ¿qué es lo que se aprende implícitamente cuando estamos siendo sometidos a evaluaciones de manera reiterada? Eh, Porque ya sabemos que a nivel explícito nos están preguntando sobre matemáticas, sobre lenguaje, sobre historia, sobre cómo resolver una ecuación algebraica, sobre la comprensión de la Guerra del Pacífico, etcétera. Pero ¿qué estamos aprendiendo implícitamente? Y yo creo que estamos aprendiendo muchas cosas respecto de quién soy yo, cuáles son las capacidades que tengo para responder este tipo de pruebas, cómo me ubico yo respecto de mis compañeros o compañeras en relación con estas capacidades. ¿Cierto? ¿Soy mejor, entre comillas, o peor para responder de esta manera? Eh, ¿Tengo altas capacidades para estudiar desde esta perspectiva o tengo más bien dificultades y no me adecuo al sistema? Eh, y también estoy aprendiendo un poco acerca de qué es el aprendizaje, y probablemente una idea muy potente que se aprende implícitamente es que el aprendizaje consiste en ser capaz de responder en estas pruebas estandarizadas, ¿no es cierto? En dar respuestas tipo a un formato de estas características. También estoy aprendiendo implícitamente, cuando se me evalúa, cómo es que se aprende. Y probablemente el aprendizaje ahí es que se aprende de manera repetitiva, de manera mecánica, que el aprendizaje no tiene que ver con cómo las cosas a mí me impactan emocionalmente y qué sentido tienen para mí. Y finalmente, obvio, cuál es el objetivo de la educación. Y probablemente ahí una idea implícita es que el objetivo de la educación es ser capaz de destacar en estos sistemas de evaluación. Eso, digamos, como abuelo de pájaro, solamente como ideas rápidamente emanadas de esta presentación, pero pueden haber muchos otros aspectos. La investigación muestra concretamente que para los estudiantes el ser capaz de responder a este tipo de test es un aspecto central, es el aspecto académico más importante que tiene que ver con el autocrecimiento, ser capaz de dar una buena respuesta frente a este tipo de pruebas estandarizadas. Yo veo mucho esto en la universidad cuando estoy dando clases a estudiantes de educación, además. Entonces uno finaliza la clase o entre medio de la clase pregunto si hay alguna duda, si hay, alguien quiere comentar algo, si alguien tiene alguna pregunta, y me imagino que ustedes conocerán esta experiencia. Muchas veces ocurre que alguien levanta la mano y yo me pongo muy feliz porque digo, logré conectar con la gente, y entonces me dicen, yo quiero saber cómo va a ser la prueba, ¿no? O sea, efectivamente, cuando la gente sale del sistema escolar, ingresa a la universidad, está muy preocupado de los sistemas de evaluación, las características y sobre todo saber si voy a ser capaz de responder adecuadamente a eso. Eso está por sobre cualquier otra idea respecto del significado de aprender. Y esto estoy diciendo que es algo que ocurre con estudiantes de educación, entonces probablemente está a la base de este mecanismo de endogamia, de reproducción de prácticas que tal vez nos gustaría, en teoría, cambiar, pero que nos resulta muy difícil porque forman parte de nuestras concepciones más profundas acerca del tema. Finalmente, para cerrar, dejé aquí una cita de un artículo que me pareció muy interesante, de un investigador argentino, muy radical, por cierto, pero quizás por eso tal vez es muy potente también para reflexionar. Dice Facundo Giuliano, habría que pensar aquí con cierta resonancia levinasiana si no estamos frente a la muerte pedagógica del otro, porque la evaluación y toda la racionalidad que la sustenta, más que un significante en aparente disputa dentro del campo pedagógico, termina siempre por dejar a la pedagogía entrampada en el mismo debate que está ya hace más de 5 siglos y repite o deviene
en el eterno retorno de lo mismo. Los especialistas en educación y un rebaño siempre políticamente correcto de pedagogos, más o menos, entre comillas, críticos, están seguros de que lo que evalúan es el aprendizaje, aunque algunos más respetables tienen el cinismo de decir que si no es el aprendizaje, al menos es una versión limitada y reducida del mismo. Aquí está la cuestión y la eficacia neoliberal por excelencia, que reduce todo lo relacionado a la alteridad, pues hay reducción de lo político a un proceso de gestión, de la pedagogía a la enseñanza, a la evaluación, del aprendizaje a una respuesta correcta o a un resultado comprobable, de la singularidad a la cifra, de un proceso educativo a un problema. Eso es. No sé si anduve Muchas gracias, muy Rodolfo. extendido. Hay hartas ideas potentes para la reflexión. Eh, Quizás conectar antes de dar el pase a la experiencia de la Escuela Ciudad de Berlín, porque después vamos a hacer una ronda de preguntas y comentarios a las dos presentaciones al final. Interesante como el tema entender la emoción como algo ligado al aprendizaje, no esta disociación, ¿no? Que si lo miramos desde la lógica de evaluación para el aprendizaje, que es el enfoque que trabajamos acá, tiene que ver con esta idea de los criterios, pero no los criterios como un chequeo externo, sino que como la idea de un compromiso con lo que se va a aprender. O sea, que me interese esto, que me interpele, que me involucre, que quiera aprender, digamos, como eso como una cosa interesante. Y también esta idea de la sensación que puede generar la evaluación en un sentido tradicional en términos del desequilibrio entre mis propias capacidades y una expectativa, porque claro, ahí lo que falta tiene que ver con todo lo que puede reducir ese desequilibrio, que es el poder tener retroalimentación, el que se priorice la idea de un avance gradual, una progresión, de que puedo tener criterios claros y saber tener dominio sobre mi propio proceso de aprendizaje también. Interesante lo de la autoevaluación, porque yo algo que he visto harto en la experiencia es que a los estudiantes se los deja autoevaluarse si se portaron bien, si entregaron las cosas a tiempo, si trabajaron en el grupo, pero se les dan muy pocas oportunidades de autoevaluarse en sus aprendizajes, digamos. Eh, entonces, interesante eso también. Así que hartas cosas que conectan y también yo creo que acá los que hay escuelas que están recién partiendo en el cambio, la dificultad de ir deshaciendo, de construyendo todas estas cosas que tenemos súper aprendidas de esa cultura evaluativa. Así que muchas gracias a Rodolfo por la presentación. Y ahora vamos a conectar con la experiencia de la Escuela Ciudad de Berlín de Valparaíso, que nos acompaña hace bastante tiempo ya en la red, que nos va a contar un poco cómo ellos han ido trabajando esta conexión entre el componente socioemocional o sociocognitivo emocional, como nos estaba planteando Rodolfo. Vamos a escuchar, bueno, nos acompaña Carla Varas, que es la jefa de UTP de la Escuela Ciudad de Berlín, pero como facilitadora ahí desde el colegio con el encuentro de quienes van a presentar, que serían Pablo Silva, que es psicólogo del equipo de convivencia escolar, y Leopoldo Díaz, que es el inspector general de la escuela. Así que escuchamos ahora su experiencia y después vamos a tener un ratito ahí para hacer las conexiones del caso entre ambas presentaciones. Gracias, Teresa. Buenas tardes. Como bien dice Teresa, mi nombre es Pablo Silva, soy el psicólogo de la escuela. Ya me va a acompañar Leopoldo Díaz como inspector general, también miembro del equipo de convivencia en su momento, ¿verdad? Y trabajando bien a la par. Nuestra presentación es bastante desde la experiencia, ¿no? Contar un poquito el qué hacemos, por qué lo hacemos y en esta ocasión en particular hablar un poquito de una dinámica como escuela que estamos llevando desde el año 2018, ¿no? A propósito de una investigación interna y de comparación con la bibliografía, hemos decidido levantar algunas acciones. Ya nuestra escuela es sin notas, ¿cierto? Y tampoco contamos con experiencias de evaluación como días de prueba, ¿no? Sino que más bien los estudiantes están siendo constantemente evaluados, ¿cierto? Existen ciertos niveles de logro, ciertos criterios que están constantemente observándose por parte de los profesores. No usamos pruebas, ¿no? Tampoco notas acumulativas, sino que más bien es una observación individual de cada chico, de cada chica, eh, para poder ir día a día viendo sus aprendizajes y finalmente en un momento, ¿cierto? O en la mayor cantidad de momentos posible, dar cuenta de esos aprendizajes. ¿Mm? Eh, Somos una escuela relativamente pequeña, ¿cierto? Ubicada en el Cerro Placeres, desde prekinder a octavo.
220 estudiantes aproximadamente y con altos niveles de vulneración social. Ya hace poco salió la encuesta de la niñez, de infancia, y aparecía, ¿cierto?, Valparaíso y específicamente el Cerro Placeres como uno de los lugares con mayor vulneraciones de derechos y pobreza. Entonces, un poquito eso marca la tónica, ¿cierto?, del ambiente en el que nos trabajamos. Si bien no es determinante, sí es un factor que influye, ¿no? Y en esta oportunidad en particular, como les decía, vamos a hablar de una acción, ya que tiene que ver con las bienvenidas de los años, ¿cierto? De cómo finalmente nosotros preparamos el terreno un poquito para la evaluación, ya para este proceso largo que dura todo el semestre, todo el año, de evaluar ciertos criterios y ciertos aprendizajes, porque no es llegar y empezar a evaluar, ¿no? Entonces, vamos a empezar un poquito por el diagnóstico, ¿no? Nosotros estamos constantemente monitoreando, y ahí Leopoldo puede ayudarme también, con los registros de los libros de clase, ¿cierto? Las actas de atención de apoderados. Generamos sistematizaciones donde nos juntamos los profesores jefe, el equipo de convivencia, el equipo del PI, etcétera, todos los estamentos para conversar alumno por alumno, alumna por alumna, respecto a su bienestar socioeconómico, emocional, su comportamiento en aula, en patio, y qué necesidades y acciones podríamos levantar al respecto. Entrevistas con docentes, observaciones de clima de aula, ¿cierto? Hay una pauta, focus group a estudiantes, ¿ya? De hecho, tenemos diseño de instrumentos. De hecho, el clima de aula se hacen acompañamientos de los profes donde se revisan las prácticas de los profesores que intervienen a nivel pedagógico y se centra en tres fases. La primera tiene que ver con la participación en el aula, la segunda con el clima de aula específico, ¿cierto? Y la tercera respecto de la enseñanza y aprendizaje. Luego de eso se hace una conversación con el equipo de aulas, no solamente se ve al profesor que hace clases. Nuestra escuela tiene una práctica que es muy buena, que trabaja en codocencia, junto con, ya sea con un asistente de aula o con la educadora diferencial. O sea, generalmente casi nunca están solos los profesores en el aula. Entonces, lo que se evalúa es cómo lo enfrentan el equipo. También, respecto a destacar los focus grupos de estudiantes, perdón, en la observación de patio, también diseñamos un instrumento, buscamos bibliografía, ¿cierto?, del cómo juegan los niños y se capacitó a personas para que hicieran una observación y hicimos una intervención en los recreos también. Y esto mismo nos lleva a los focus group, ¿cierto?, donde el encargado de convivencia o yo, hay una persona también que trabaja con el centro de estudiantes, con los profesores, donde se reúne y presentamos problemáticas. Por ejemplo, teníamos una problemática en cómo ocupar la cancha en los recreos. Entonces, las soluciones salen de los mismos chiquillos y esas soluciones se crean y son las que se toman para el trabajo que se va a hacer después. De hecho, esto ha tenido una variación desde el año 2018 y ahora esta práctica nosotros la enlazamos en cómo es la escuela donde yo voy a estar, porque en eso se trata la práctica de la semana de inducción. Cómo va a ser el curso donde voy a estar y cómo voy a ser yo encajando dentro de esto. Claro. Entonces, en base a todas las observaciones, ¿cierto? Nos fuimos dando cuenta de un diagnóstico, ¿ya? Y es que durante marzo y julio, el nivel de entrevistas de apoderados, anotaciones, registros en el libro y conflictos en general era súper grande en comparación a los otros meses, ¿ya? Eran como dos focos grandes de estrés, de trabajo, de conflicto, más que nada entre estudiantes. Y un poquito de eso nos hizo cuestionar, ¿no es cierto? Oye, ¿cómo? Porque marzo y julio son justamente las entradas de los semestres. ¿Cómo vamos a preparar un terreno para evaluar, ¿cierto? Si la entrada es mala, ¿no? Hay que entrar siempre un poquito ahí desde la psicología del deporte, ¿cierto? Con valentía, con estrategia, no desde la violencia, no desde el conflicto. Y lamentablemente nos encontramos con que los primeros momentos de escolarización año a año encontraban un poquito esto, ¿ya? Entonces no generábamos la mejor de las condiciones, ya pese a un intento. ¿Por qué? Bueno,
nosotros en ese minuto identificamos, ¿cierto?, que tenía mucho que ver con que las reglas del curso estaban en construcción año a año, a veces habían cambios de profe jefe, habían cambios de equipo de aula, cambios de profe PIE, hay un periodo de adaptación de los estudiantes que también es normal, ¿verdad? El cambio de sala, la integración de los estudiantes nuevos, ¿cierto? Y también que los chicos al pasar 2, 3 meses prácticamente en casa, hay una desconexión, ¿no? La escuela es una institución que de por sí solicita cierta estructura, ciertas rutinas para los estudiantes, para funcionar. Y muchas veces eso choca con las dinámicas que se manejan en la casa, ¿no? No sé, Leo, ahí si tú quisieras agregar algo en torno al por qué marzo y julio son más difíciles, ¿cierto? ¿Por qué no nos generan un buen ambiente para evaluar? De hecho, es el tema porque el niño entra a un espacio nuevo. Por más que haya estado en el año anterior, generalmente ocurre como van saltando de curso, eh, cambian las reglas de convivencia. ¿Ah? De hecho, es algo que se hace mucho en nuestra escuela, que ellos mismos la generan y esa la traspasan, la ven, la repiten, y cada curso tiene sus normas en la cual se transmiten al resto de los profesores y el profesor sabe que cuando llega a ese curso debe hacerlo. Pero en general sí son los meses súper pesados porque el chico viene desde su casa a este ambiente nuevo. Claro. Eh, Encuestamos estudiantes, ¿cierto? En base a focus group y algunas entrevistas individuales. Y encontramos, porque esto de acá atrás, ¿cierto? El periodo de adaptación, digamos, son nuestras hipótesis y un poquito lo que encontramos leyendo. Pero en voces de los niños, ¿cierto? Ellos decían, llegamos como loquitos de las vacaciones. Nos cuesta acostumbrarnos a los horarios, venimos con sueño. Estábamos muy encerrados, apareció pospandemia. Hace tiempo no nos veíamos, yo recuerdo que ahí Leopoldo estuvo en algunos de esos focus group, yo también, ¿no es cierto? Y era como tragicómico escuchar las opiniones de ellos. Al respecto, oye, qué rico encontrarnos, pero pucha que nos llevamos mal ahora. Incluso, bueno, yo creo que muchos han visto, ¿cierto?, acá las noticias de los disparos de la violencia escolar después de la pandemia. Pero esto es algo que se viene haciendo desde antes. Y ya los chicos de antes venían reconociendo que la entrada, ¿cierto?, no generaba las mejores condiciones. En este complejo, que una pequeña cita, ¿cierto?, de la Universidad de Granada, en este complejo proceso de adaptación, de acomodación, el trabajo del maestro, del profesor es fundamental. Y con la ayuda de las familias ha de conseguir que una situación que no es normal, ni para el niño ni para los padres, transcurra de la mejor manera, ¿no? En referencia un poquito hacia la pandemia, en referencia un poquito hacia la diferencia entre las normas del hogar y de la escuela, un poquito reflexionar también en torno a lo que es juntar en algunos colegios, ¿cierto? 45 niños o jóvenes más un profesor en un espacio reducido, muchas veces con calor, con frío, lejos de su familia. Si lo empezamos a mirar un poquito desde fuera, no es algo tan natural, ¿no? Y en civilizaciones más antiguas la educación o era de élite o era opcional, ¿verdad? Entonces, este sistema, digamos, no es algo que esté 100% cableado en nuestra mente todavía. ¿Cómo abordamos un poquito esta dificultad, ¿no? De la preparación del terreno. En ese minuto así lo conversamos. Se abordó el tema, ¿cierto? Desde aquí se empezaron a trabajar propuestas, se lanzaron ideas, ¿ya? Y llegamos a la conclusión de que a fin de año diésemos momentos para planificar la vuelta, ¿no? Es decir, desde diciembre, planificar marzo, más allá de lo que es la unidad cero, la prueba de diagnóstico, el día de la bienvenida, etcétera, sino que convivencia y las jefaturas pudieran generar propuestas de planificación flexible para que se adaptaran a cada necesidad del curso, siempre con el objetivo un poquito de la palabra como del día de hoy, ¿no? De lo socioemocional, del poder generar un mejor ambiente, una mejor vuelta, esta primera impresión que es tan importante de la escuela, del curso, positiva, ¿no? Para que vayamos desde el día uno generando narrativas positivas, narrativas optimistas en base a lo que es la escuela y la evaluación. Se instaura, ¿cierto?, la semana de inducción, ya que es como el meollo del asunto de lo que queremos comentar, ¿no? Exacto, esa es la práctica que la escuela abordó. De
desde partir con el trabajo desde convivencia con las jefaturas, se crearon comisiones. ¿Ya? De hecho, eso fue lo último que hicimos este año, donde se juntaron los grupos y dijeron ya, tenemos esta temática que fue presentada por los chiquillos, por ejemplo, normas de convivencia. Se juntó el grupo de educación inicial, el grupo de primer ciclo, de primero cuarto básico, y el grupo de segundo ciclo. Entonces, cada cual construyó la forma de abordar esa temática, ¿ya? Y esta semana de inducción queda como una práctica que se planifica, como dijo Pablo, a fin de año. Esto es de diciembre y se realizan las 2 primeras semanas de marzo cuando se reciben a los estudiantes. De hecho, está considerado un día donde solamente se reciben a los niños nuevos. ¿Ya? No entran todos juntos, sino que hay un momento que entran solo los chicos nuevos para darle la recepción específicamente a ellos y también gira en torno a quiénes son, dónde estoy, qué es lo que vengo a hacer, cómo me llamo, cómo me presento. Ya existen artes dinámicas que se plantean. Ahora, lo que destaca de esta semana de inducción que tiene que ver con algo flexible, es decir, el horario es reducido, ¿ya? Y se promueve que todos los cursos estén, se acomoda el horario para que los cursos estén con el profe jefe, con su asistente de educación y con su educadora diferencial o educador PIE según corresponde. ¿Ya? El mayor tiempo posible, y como dice ahí, lo que busca es que tengamos actividades de vinculación, ¿cierto? Bienvenida, le damos mucho énfasis al juego, y actividades de cohesión entre todos. De hecho, lo que plantea mucho es algo que es una lectura que nos dimos hace un tiempo atrás, que tiene que ver con un autor que se llama Velázquez, que habla del juego cooperativo. De hecho, eso está muy en pie en todas las actividades que se hace en la escuela. Correcto. La semana de inducción este año, acá nos vamos a referir a algo de este año, implica un horario reducido durante la primera semana de marzo, ya es decir, los niños almuerzan y vuelven a sus casas. El primer bloque siempre es recibido, por lo menos, el primer bloque siempre es recibido con los profe jefes, es decir, durante el segundo o tercer bloque puede que el profe jefe o el profe PIE no necesariamente esté, pero se prima que el bloque inicial siempre lo esté, ¿ya? Y esto tiene una continuidad, ¿no? En base a lo que se recaba en la semana de inducción, porque si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Desde estos últimos puntos que vemos acá, la vinculación, la bienvenida, el juego, la cohesión, tú conoces a las personas, ¿no? Cuando tú generas una clase expositiva, puedes sacar información. Hoy mira, a Juanito le interesa esto, a Pedrita le interesa esto. Pero cuando generas actividades de juego, ¿cierto? De cohesión, de opinión, tú puedes conocer aún más, ¿no? Por eso los psicólogos trabajamos mucho desde el juego. Las personalidades afloran a través del juego, y un juego como curso, y ahí los profes de educación física a lo mejor pueden dar mejor el argumento, te muestra inmediatamente las personalidades, también se busca que puedan expresar un poquito sus gustos, sus opiniones, ver dinámicas de encuentro y también de desencuentro, ¿no? Y ahí me agarro de nuestro expositor anterior, ¿cierto? Para decir que no toda emoción, entre comillas, negativa o displacentera es mala, sino que nos habla también de un compromiso con el ambiente y con lo que se está exponiendo, ¿no? Y ahí tenemos que analizar un poquito en cada estudiante cómo se está dando ese encuentro. Posterior a todo ello, ¿cierto? Se genera la contextualización del curso, que es finalmente como la culmine, el final de este proceso, ¿no? Que es cuando los docentes jefes, con su equipo de aula, profe PIE o paradocente, exponen en un consejo de profesores el perfil del curso. Mira, los chicos son tantos, reaccionaron de esta manera a tal cosa, recomiendo esta actividad, recomiendo este tipo de juegos, hice un partido de vóley, me fue como las tantitas porque no les gusta la competencia, o al contrario, mira, hicimos sillas musicales, les encantó, qué sé yo, ¿cierto? Sí, de hecho es una herramienta esta contextualización de curso que se utiliza, porque de hecho es la base para lo que el profesor va a generar después en el tema de la evaluación. En nuestra escuela hace gestión de currículum. Y de hecho, lo primero que se le indica a un profesor cuando entra a trabajar con nosotros es vaya a la nube. Nosotros tenemos toda la información en una nube, en una planilla Excel, que tiene acceso a todos los trabajadores de la escuela. Entonces, vaya, revise la contextualización del curso y en base a eso se planifican los escenarios, ¿cierto? Entonces, el profe llega, revise y como dice Pablo, oye, a este curso no le gusta la exposición, le gusta hacer trabajo fuera de aula. Y en base a eso se
se realiza. Entonces, esta contextualización, para cerrar, ¿cierto?, se transforma en la herramienta que es es como el producto que entrega esta semana de inducción. Claro, entonces, esa es un poquito la lógica, ¿no? Tenemos la semana de inducción primero, que es un poquito este encuentro, esta revinculación de las familias y los niños con la escuela, donde sacamos dos objetivos, ¿no? Por una parte, bajar un poquito los niveles de conflicto, violencia, generar un mejor ambiente para el aprendizaje y la evaluación. En base a la información recabada, se genera un perfilado del curso, y en base a ese perfilado del curso, más adelante se evalúa, ¿no? Es un trabajo de 3 etapas que conlleva todo el año. Esto es un poquito, sé que es un poquito de sobrecarga de información, pero lo vamos a hacer rapidito, ya netamente para que vean, hablar de grandes rasgos como esto. Por ejemplo, acá tenemos una planificación tipo de las semanas de inducción, ¿ya? Hablamos de semanas y semana porque originalmente era una actividad de 2 semanas, de 10 días hábiles, que después se cambió a solo una, por De hecho, retroalimentación de la comunidad. exacto. Exacto. De hecho, fue lo que se recepcionó tanto de los docentes como de los estudiantes, que decían, oh, no, muy largo, a pesar de que a los chiquillos les gustaba irse temprano y abordar esta recepción con esa espera que te hacía el profe. De hecho, de esto también desprende una práctica que también sigue y que se condiciona con la evaluación, que tiene que ver con algo que nosotros llamamos momentos nutritivos. Ya, de hecho, desde la semana de inducción surge otra práctica que tiene que ver con que cada vez que se recibe a los estudiantes en la escuela, el profesor no parte inmediatamente con la materia, sino que se le da una contención emocional, se conversa con el chiquillo, cómo está, cómo te fue, cómo durmieron, oye, vieron el partido de ayer, por ejemplo, y en base a eso se realiza la conversa, y una vez que se logra tantear cómo está la recepción, ahí recién se comienza con lo que se va a abordar a través del contenido. Ya, de hecho, eso también lo referenciamos del marco de la buena enseñanza. Claro. Haciendo un poquito de zoom, ¿cierto? A esta planificación gruesa, porque esta es como la planificación más en pañales, ¿cierto? El lunes, por ejemplo, ¿cierto? Este sería el lunes 3 de marzo, imaginando, si es que cae el lunes. El acto de bienvenida, la presentación de la escuela, la presentación del curso, juegos recreativos y el reconocimiento de espacios compartidos, que tiene que ver con el recorrer la escuela, caminar en la escuela. Todos juntos vamos a caminar y recorrer la escuela, ver los espacios, etcétera, ¿cierto? Pertenencia. Después, el otro día se trabajan las normas de convivencia, la presentación del manual, nuevamente juegos en patio y actividades artísticas. Miércoles, ¿cierto? Repasamos las normas de convivencia, hacemos una actividad relacional al medio ambiente, que es uno de nuestros sellos, presentamos el reglamento de evaluación y hacemos actividades recreativas en el patio. Luego el jueves, ¿cierto? Generamos actividades de trabajo colaborativo, se aplican encuestas de intereses y gustos, actividades de formación ciudadana, actividades recreativas en patio-sala. Y así vamos, día por día, ¿no? Después pueden ver que hay otras actividades más comunitarias, de formación ciudadana, de buen trato, etc. Y esto se divide en un primer ciclo, que suele ser de prekinder a primero, con una planificación, de segundo a cuarto con otra planificación, y de quinto a octavo con una tercera planificación. Acá tenemos un ejemplo ya más concreto, ¿no? La evolución de esto, el siguiente paso. 6 de marzo, por ejemplo, fue uno de los días de clases trabajado. Bloque 1, bienvenida, y esto es para kinder, prekinder y primero. Bienvenida por curso posterior al acto de inicio de año, ¿no? Actividad de bienvenida en la sala, con la dinámica de la lana, preguntas de vinculación, cuál es tu nombre, tu edad, qué es tu juego favorito, qué te gusta hacer, aprender. Y al cierre, ¿cierto? Una dinámica refuerza la idea de que todos somos distintos, tenemos gustos diferentes y que somos un curso. Tenemos que trabajar unidos, ¿no? Está expresado a grandes rasgos porque como has trabajado con el profesor a cargo, el profesor sabe a lo que se refiere y requiere más bien una planificación general. Recreo, bloque 2. Una pequeña introducción en base al crecer, al conocerse, al cómo vamos cambiando, hay que hacer preguntas, hay que jugar. Y se hace una pequeña encuesta por estudiante, ¿no? Esta encuesta, como son chiquitos, la hace el profesor y se genera un pequeño juego, ¿ya? Luego de la encuesta, jugamos al sí y el no. Ya no voy a detenerme en la lectura, finalmente es una actividad recreativa para conocerse, ¿no? Pero consiste en pedir opiniones y se ubican en distintos lugares de la sala según lo que piensan. Recreo, bloque 3, conozcamos al curso, ¿cierto? Mostramos videos de cooperación, de cohesión grupal, generamos una dinámica de promesas y deseos para el año, las ponemos en un frasquito, aprovechamos de caracterizar al curso y hay varios videos como de ejemplos, de posibilidades, ¿no? Esto es como un día en la semana de inducción, ¿cierto? Son 5, con distintas temáticas, ¿ya?
Y Leo, antes de darte la palabra por si quieres complementar con algo, una pequeña nota al pie, ¿cierto? A los estudiantes nuevos se les cita un día antes a cargo del equipo directivo para que puedan conocer la escuela y también se hacen pequeñas dinámicas, ¿cierto? A ellos respecto a qué expectativas tienen de la escuela y a los papás también, qué esperas de tu hijo en este espacio. De hecho, también tuvimos una práctica que se agregó este año, ya que el año pasado hicimos una lectura respecto de la importancia de involucrar al apoderado cuando tenemos niños que van a entrar por primera vez a la educación, ya en el caso de prekinder y kinder. De hecho, a ellos también se realizó esta invitación y los chicos pasaron a esta inducción con sus papás. Ya, de hecho, se le hizo el recorrido de la escuela, participaron en la actividad con los niños y eso nos permitía ese refuerzo de sentir que, oye, mi papá confía que te estoy dejando en este espacio seguro y nos dio el resultado que ya no teníamos tantos chiquillos con ese proceso de vinculación largo cuando es la primera vez que ingresan a estudiar. Si pudiéramos ir como cerrando para dejar un ratito para Ya, preguntas y comentarios. perfecto. Nos quedan 2 láminas. Ujú. Así que tres, perdón, 3 láminas estamos. Bien rápidamente, como resultado, sabemos que esta práctica no es necesariamente nueva, ¿ya? Sin embargo, es algo que ha hecho sentido, el hablar de los tiempos de adaptación tal cual. Aquí también un poquito de lo que salió en los focus group de cuando le preguntamos a los chiquillos qué les parecieron estos días, estos primeros días. Uno nos dice, si no hubiéramos jugado tanto al volver, o sea, si hubiéramos jugado menos, hubieran habido más peleas, nos dice, ¿no? Es como, casi como sacado de lo que uno espera escuchar. Ha sido divertido empezar el año de forma distinta. Venir menos los primeros días hace que sea más fácil acostumbrarse, nos dice un niño de quinto. Ha hecho más fácil la integración de alumnos nuevos, nos dice octavo base. Yo recuerdo que esa frase la dijo el presidente del centro alumno. Y algunos asteriscos a considerar, ¿no? La planificación tiene que ser flexible, pero también organizada. Tienen que estar bien definidos los temas, los momentos, los encargados, los materiales. Es un trabajo arduo, pero vale la pena, ¿cierto? Estudiantes con necesidades educativas especiales pueden requerir algo más estructurado o una atención especial, ¿ya? Eso tenemos que irlo midiendo. Y comenzar la semana de inducción, como dije antes, con una situación diferenciada para estudiantes nuevos, ¿ya? Una pequeña reflexión, y con esto cerramos. No basta con entender que los estudiantes requieren un tiempo de adaptación, ¿cierto? No luchemos contra ellos. Sabemos que los niños van a venir quizá un poco más difíciles. Hay que rodar con eso, aceptarlo, hacerlo parte del proceso, mentalizarlo, que ellos mismos lo entiendan, que cuesta reingresar, que a los profes también a veces les cuesta. Respetar los niveles altos de energía, usar esa energía, ¿cierto? La búsqueda de la socialización y la búsqueda de la puesta a prueba de límites es esperable. Desde lo lúdico se puede reenseñar y reconectar a través de ello. Las actividades colaborativas promueven la resignificación de las normas de convivencia, ¿cierto? El reconocimiento de todos los actores y actrices después de periodos largos sin verse es fundamental para disminuir conflictos, basarse en el conocimiento para gestar los procesos de aprendizaje y promover una mejor evaluación. Con eso cerramos. Muchas gracias, Pablo y Leopoldo. Bueno, súper interesante en el sentido de que a veces en la cultura evaluativa más tradicional, ¿cierto? Es como que hay que apurarse en pasar la materia y entrar y se nos olvida que todo el proceso de ingreso es complejo, es difícil, tengo que familiarizarme con un espacio, la importancia de conocer al otro también, conocer cómo es, qué le gusta, qué siente. Entonces, súper interesante eso y también como con la idea de generar compromiso por el aprendizaje, un poco en la línea de lo que decía Rodolfo, o sea, como cómo conozco a estas personas primero para que los escenarios de evaluación que vamos a proponer después los interpelen, sean relevantes para ellos. Ahí yo me preguntaba también si eso incide como en que uno ajusta los criterios de evaluación también. O sea, yo cuando trabajo criterios de evaluación contextualizados con mis estudiantes de pedagogía, claro, si hay problemas de respeto entre los estudiantes, por ejemplo, en lenguaje trabajamos un criterio de comunicación oral respetuosa, por ejemplo, y enfatizamos eso. Entonces, ahí se une un poco lo que dice Rodolfo, de que lo emocional y lo cognitivo no estarían disociados, digamos, sino que ocurren simultáneamente y se necesitan. Entonces, tenemos primero un par de preguntas ahí de Antonio López de Iquique, que dice cómo han abordado, y que ahí pueden responder tanto Rodolfo como Pablo y Leopoldo, porque habla ahí de cómo han abordado el desarrollo socioemocional competencial de los docentes para optimizar los propósitos y o producción de la contextualización
por cursos, y si eso significa que hay docentes que se van como especializando en un curso o en un nivel particular, o si van cambiando, digamos, o sea, como en qué sentido también el poder considerar este componente en educación implica que uno tenga que tener alguna formación en el tema, digamos. No sé si hay algún otro comentario o pregunta antes que le pasemos la voz a nuestros presentadores de hoy. Por ahora parece que no. Entonces, escuchamos a Pablo y Leopoldo y Rodolfo, si tú quieres agregar algo o también reaccionar a lo que presentaron los colegas, también ahí puedes hacer. En relación al avance de nivel, eso es lo que tiene mucho más que ver con la parte como de la gestión de la escuela, ¿no? Eh, Sin embargo, sí, se promueve y se integra a otras personas en esa discusión respecto al cómo tenemos dos aristas, ¿no? Porque por una parte, los cursos, claro, se benefician, y muchos niños y niñas se benefician de tener siempre un adulto referente, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el concepto del adulto referente. Intentamos que todos los niños, niñas de la escuela tengan adultos referentes. Entonces, claro, si mantengo un profe jefe de primero a octavo, por ejemplo, siempre va a tener un referente, no necesariamente, pero en teoría sí. Lo que se busca más que eso también es potenciar la autonomía, que es la segunda arista, ¿no? Tener siempre una persona encima tuyo también genera un poquito de sabotaje, quizá, hacia los trabajos de autonomía, de que los niños sepan adaptarse, sepan manejarse en todo tipo de situación, independientemente de que esté el tío Pablo o no esté el tío Pablo, ¿entiendes? En ese sentido, queda mucho al criterio del equipo de gestión, ¿ya? Y se potencia sí o sí desde primero a cuarto. De quinto en adelante se va evaluando y no le hacemos asco de alguna manera a la rotación de los equipos, ya pensando que nunca es malo vincularse, y también ahí nos acogemos un poquito a una sugerencia que nos hizo el equipo PIE en su momento, cuando articulamos con PIE Central, le pedimos ayuda con esto y nos dijeron sí, en base a la autonomía, y no tengan miedo de ir rotando los equipos para que los chicos vayan desarrollando sus habilidades. Carlita. Gracias Pablo por darme la palabra, que tiene que ver más la pregunta, como decía Pablo, con un tema de gestión y que tiene que ver también con el desarrollo y expertise de cada uno de los docentes y de las docentes que trabajan en el establecimiento. Cada ciclo tiene su especialista. El nivel de transición trabaja por ciclo, NT1 y NT2, la profesora avanza con ellos en el desarrollo de sus habilidades. Lo mismo con primero y segundo básico, tercero, cuarto, y de quinto a octavo, como lo dice Pablo, hay un tema ahí de continuidad muchas veces del profesor o la profesora jefe, pero eso se evalúa con respecto a cómo se hace la contextualización de curso, tiene que ver con múltiples factores, y esos múltiples factores parten de la base de describir de manera general, y voy a explicar más que nada que este trabajo no lo hace una sola persona, lo hace el equipo de aula que está tomando ese curso. Lo describen de manera general, cómo son estos estudiantes, en cantidad, describen sus intereses y emociones, que lo hacen a partir de entrevistas individuales y grupales del grupo curso, describen las necesidades o dificultades que presentan durante esta semana para enfrentar temas de convivencia, de desafíos pedagógicos, describen los contextos de los cuales ellos vienen. No todos nuestros estudiantes tienen un nivel vulnerable altísimo, sino que también son hijos de profesionales. Hay unos que viven en casas, otros en departamentos, otros viven de allegados y viven muchas familias en un mismo espacio físico. Por lo tanto, es muy relevante saber ese contexto de cómo vienen. También describen algo que tiene que ver más con el proyecto de integración, las necesidades educativas que hay presentes, no individualizando al estudiante, sino que cuántos niños con autismo hay dentro del curso, cuáles son las estrategias para abordar determinados casos específicos, cuáles son sus hipersensibilidades sensoriales, por ejemplo, o sus procesos como de crisis conductuales, cómo abordar ese ámbito. También describen los logros y las metas que han tenido durante este trayecto de semanas de inducción, y describen las estrategias que les han funcionado a nivel de organización espacial, de organización del patio, qué sectores les acomoda más a ellos para el juego, etcétera.
¿Nos ha dado resultados? Sí. ¿Por qué? Porque en base a eso se construye y se revisa nuestra gestión pedagógica que tiene relación con todo lo que hemos visto en las sesiones de esta red, que tiene que ver con cómo construimos una gestión del currículum contextualizado con nuestros estudiantes, con sus intereses, cómo esos aprendizajes también los vamos desarrollando durante el año. También contribuye mucho a los docentes en el plano de que está lista la contextualización del curso o la presentación del curso para el proceso de evaluación docente, porque ya está claro, eso es flexible, es modificable y se va abordando durante el año. Y también nos colabora muchísimo también cuando llega un profesor a hacer un reemplazo, a tomar algo parte de la contextualización del curso, entendiendo cómo es ese curso en general, y luego puede ir basando ahí sus trabajos, tanto pedagógicos como del área de la convivencia. Entonces, es algo muy nutritivo. Y esto se presenta a la comunidad de trabajadores y trabajadoras de la escuela. Carla, solo como para profundizar en eso y conectando un poco con lo que presentó Rodolfo, si nos pudieras dar algún ejemplo de cómo después en el trabajo de la asignatura y su evaluación para el aprendizaje, digamos, se ve la incorporación de estos elementos de la contextualización. Por ejemplo, lo voy a poner desde mi área. Cuando yo hacía clases de lenguaje, yo soy profesora básica, convencional lenguaje, si los estudiantes tenían una preferencia por algún dibujo, a mí me pasaba mucho que tenían preferencias con los mangas, con, no sé, pues en ese momento estaba de moda, empezó a tener moda Demon Slayer, y los niños leían Demon Slayer. Por lo tanto, cuando yo tenía que pasar a alguna figura literaria o algún contexto que tenga que ver con lo narrativo, en mi clase de lenguaje utilizaba esos gustos, esos intereses que predominaban en el curso para abordar de mejor manera, y partíamos de la base que lo motivacional estaba principalmente ganado en esa clase. Faltaba poder inducir todo lo que tenía que ver con el aprendizaje nuevo, pero como surgía desde algo que ellos ya era significativo, les interesaba, era muy propicio. También sirve mucho el tema de que cuando las educadoras diferenciales te aportan en esta contextualización de manera muy específica, con estrategias muy puntuales sobre determinados estudiantes, la planificación del docente puede transformarse en algo muy virtuoso en virtud del aprendizaje de estudiantes en lo principal. Por ejemplo, en el tema de la sensibilidad, de la hipersensibilidad sensorial con respecto a algunas texturas que tengan algunos de nuestros estudiantes, algunos fenómenos lumínicos que tienen. Entonces, si la educadora diferencial nos entrega la información propicia a todos los docentes, podemos hacer esa adecuación dentro de nuestras actividades, dentro de nuestros trabajos, ferias, etcétera. Hay estudiantes que pertenecen al espectro y que comunicacionalmente en el trabajo a diario les dificulta mucho eso, pero les encanta exponer. Tienen una capacidad de comprensión de muchas cosas que son muy interesantes y los explican verbalmente de una manera que es sorprendente. Pero en la sala de clase, frente a trabajos que pueden muchas veces ser rutinarios, no se motivan ni se incentivan. Sí les interesa mucho hablar de lo que a ellos les interesa. Por lo tanto, todas esas cosas contribuyen a desarrollar cada una de las habilidades específicas que pueden tener nuestros estudiantes. Nosotros hemos buscado bibliografía sobre evaluación inclusiva y creo que esto es lo que más apunta a una evaluación inclusiva, teniendo tanta diversidad presente dentro de nuestra aula. Como decía Pablo, nosotros actualmente tenemos 211, 213 estudiantes aproximadamente, y de esos 200 y algo, hay 100 estudiantes que pertenecen al programa de integración, y de esos 100 estudiantes que pertenecen al programa de integración, el 60% de ellos tienen necesidades educativas permanentes. Por lo tanto, nosotros no hablamos de la especificidad de cada una de las necesidades de ellos, hablamos de que la sala se ha convertido en una sala altamente inclusiva, de las cuales todas las estrategias de anticipación y de eliminación de barreras para el aprendizaje contribuyen al aprendizaje de todos nuestros estudiantes, pertenezcan o no pertenezcan al programa de integración. Muchas gracias, Carla. Para ir cerrando, porque ya estamos en la hora, le voy a dar la palabra a Leopoldo, y si Rodolfo pudiera referirse un poquito, sobre todo a la otra patita de la pregunta que estaba ahí, ¿no? De
el tema de la formación emocional de los docentes, si entiendo bien, como para poder trabajar estos elementos, que es tu tema de investigación también. Leopoldo. De hecho, era para complementar una otra práctica que tiene que ver con este proceso de contextualización cuando se hace un traspaso de curso. O sea, el profe que tenía el primero, si va a cambiar la jefatura, él se reúne con el profe del segundo y le entrega esta contextualización. Es decir, no es que el profesor parta de cero. Ya, de hecho, eso se hace incluso también cuando vienen niños de otras escuelas. Por ejemplo, el equipo PIE toma contacto con el equipo PIE de esa escuela que viene y recaba toda la información necesaria y todo esto se agrega a este proceso de contextualización. Y era para complementar una práctica, nosotros, como la respuesta es cómo nosotros capacitamos a los profes. De hecho, esto viene desde hace larga data ya, que van profesionales, vamos a charlas. De hecho, esta semana fuimos a una exponencia suya, el día lunes en la Católica, ¿cierto? Es algo que se complementa mucho, se complementa el trabajo entre pares también. De hecho, nosotros, una de las cosas que hace la escuela es el acompañamiento de aula, con este instrumento que yo le contaba que tenía estas dimensiones, ¿cierto? Y en lo que se basa, donde se le sugiere, profe, lea la contextualización para responder a estas cosas que usted tiene. Por ejemplo, tenemos poca participación, tenemos poca dimensión. Y ocurre un fenómeno con el octavo básico, con el profe. Odiaban a la profe de inglés. Odiaban, pero la profe fome, no hacía nada, no estaba diciendo nombre, ¿cierto? Y resultó que la profe tenía 1 hora el día lunes y 2 horas el día viernes. La profe leyó la contextualización y decía, chuta, el octavo básico le encantan las TICs. Entonces dijo, el día lunes voy a pasar la materia y el día viernes voy a evaluar la materia. Pero ¿cómo la voy a evaluar? A través de una página de juegos que se llama Kahoot. No sé si la ubican. Entonces ella diseñaba juegos de preguntas con competencias, es decir, aplicó la gamificación a través de TIC, ¿cierto? Para poder evaluar su contenido. Y de hecho, mejoró su clima, mejoró su participación, ¿cierto? Y de hecho, a los cabros les gustaba estar con ella, siendo que al principio habían esos conflictos. Y eso es resultado de que la profe se tomó el tiempo de leer esta contextualización, que fue posterior a este acompañamiento de aula que hubo. Entonces, esa es la forma que tiene la escuela, que está constantemente... Gracias, Leopoldo. Rodolfo. Gracias, Teresa. Bueno, sí, efectivamente yo estoy trabajando en la formación emocional inicial, aunque la pregunta tiene que ver con la capacitación y el cambio de los profesores que ya están en ejercicio, ¿no? Pero supongo que hay como puntos de conexión. Yo diría que, en primer lugar, no se trata de desarrollar un ámbito socioemocional, sino que se trata de fomentar el desarrollo humano de profesores y profesoras. Y eso quiero decirlo porque no es que lo socioemocional sea un área particular, distinta de otras áreas del desarrollo humano, ¿no? Entonces, primera cosa que yo diría es esa, que necesitamos, ojalá, fomentar el desarrollo en un sentido integral de los estudiantes de pedagogía y también los profesores y profesoras que están en ejercicio, que es algo natural a la profesión docente, creo yo, ¿no? El carácter humanista y social que tiene. Y por no esquivar la pregunta, digamos, y abocarme a lo emocional específicamente, creo que el gran elemento a trabajar ahí tiene que ver con reconocer las historias educativas personales de los profesores y profesoras, las biografías educativas emocionales de profesores y profesoras. Porque según expliqué hace un rato, nosotros pensamos que, o sea, y digamos hemos encontrado antecedentes que muestran que los profesores y las profesoras tendemos a repetir prácticas pedagógicas que tienen que ver con nuestra experiencia como estudiantes en el sistema escolar, ¿no? Y eso puede ir incluso en contra de lo que nosotros mismos creamos en un nivel más explícito. Es decir, podemos tener ciertas teorías, ciertas ideas acerca de cómo debe fluir la enseñanza, y sin embargo, producto de que tenemos concepciones muy encarnadas de carácter emocional, a propósito de nuestras experiencias como estudiantes en el sistema escolar, hacemos cosas que pueden ir incluso en contra de nuestras propias creencias en un sentido más explícito. Entonces lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es trabajar con esas biografías
para poder deconstruirla y para poder resignificarla y para entonces generar una enseñanza que sea más libre de este tipo de condicionamientos, por decirlo de alguna manera, colocando además en el centro la idea de que el proceso educativo es emocional y por lo tanto cuando los profesores y las profesoras toman decisiones en el aula no lo hacen porque tengan una teoría acerca de la educación o una teoría acerca de la enseñanza, sino que lo hacen escuchando las emociones de sus estudiantes, leyendo en el lenguaje no verbal lo que las y los alumnos están sintiendo y prestando atención a cómo eso resuena en términos personales en cada uno de los profesores y profesoras. O sea, no es un proceso técnico, sino que es un proceso de características emocionales. Entonces, más o menos por ahí, digamos, es por donde yo veo el desarrollo para poder cambiar ciertas cosas que pudieran ser no ideales. Gracias, Rodolfo. Y eso, bueno, lo podemos conectar también con evaluación para el aprendizaje, en el sentido de que estamos constantemente evaluando, y eso no significa constantemente usando instrumentos, sino que tenemos una actitud de observación y escucha atenta del otro, donde no estamos buscando la respuesta correcta, sino que estamos diciendo qué me dice la respuesta del otro sobre el aprendizaje, sobre lo que siente, sobre lo que le está pasando en este momento, digamos. Entonces tiene que ver con otro lente de trabajo en aula que incluye esta forma de aproximarse a la evaluación. Bueno, primero quisiera agradecer hoy día a nuestros invitados. Creo que ha sido una sesión muy nutritiva en términos de la temática, tanto en un enmarque teórico como práctico, en poder reforzar otra razón más por la que estamos hace tanto tiempo trabajando en este cambio de cultura evaluativa. Por supuesto, siempre como en todas las sesiones, les pedimos que antes de terminar la sesión nos pueden ir dejando algún comentario en el chat de con qué se van, una frase que les haya quedado de lo que trabajamos hoy día. Y solamente en 2 segundos, porque ya tenemos que cerrar, recordarles lo que les enviamos hoy día a las personas que son nuestros contactos en la red, para que hagan el pilotaje de la plataforma en su nueva versión, donde sobre todo lo nuevo es esta sección de espacio común, para que la exploren, traten de usarla, prueben las distintas herramientas, qué es lo que les gustaría hacer y se puede hacer aquí y qué es lo que no se puede hacer, todas esas cosas. Y luego las secciones que han estado establemente, que es más bien este espacio como de autoaprendizaje. El espacio común es más para interactuar entre ustedes, intercambiar material, etc. Una vez que hagan esa exploración, recordarles que está esta encuesta que la vamos a estar esperando hasta el 30 de noviembre, que es súper importante porque es parte del fondo que nos adjudicamos, el Fondo Valentín Letelier, que nos va a permitir mejorar este espacio. Entonces, les mandamos de todas maneras a quienes son nuestros contactos en la red el link directo a la encuesta, pero para poder responderla tienen que explorar la plataforma, todos quienes ya tienen nombre de usuario y contraseña. Ojalá pudieran mencionarlo en algún consejo de profesores, dar un tiempo específico para hacerlo, porque si no yo creo que uno da como la indicación y después eso se diluye y nos cuesta tener más participación. Entonces, después de ese recordatorio, agradecer nuevamente a nuestros invitados y recordarles que tenemos 2 plenarias más. Probablemente como nos quedó muy encima la que teníamos calendarizada ahora en noviembre, vamos a tener que cambiar nuevamente las fechas. Una referente al uso de las rúbricas holísticas dentro de en el marco de los criterios de evaluación para el aprendizaje, y nuestra ya conocida plenaria de cierre, donde vamos a presentar a las escuelas que se van a sumar a la red a partir del próximo año, que ya tenemos varias que se están contactando con nosotros, y evaluamos el trabajo del año y vemos que queremos trabajar en 2024. Entonces eso sería lo que nos queda. Que estén muy bien, gracias por participar hoy y nos vemos. Chao.